Muy buenos días tengan todos, queridos hermanos. Les saludamos en este día, como también a los amigos que nos están viendo y nos están escuchando a través de este medio. Qué gozo y qué alegría es podernos reunir para poder alabar juntos al Señor y también meditar en su palabra. Y el tema para este domingo se titula ¿Cómo ser y actuar en tiempos de coronavirus? Y voy a empezar compartiéndoles una noticia que seguramente usted lo vio y que los medios de comunicación reportaron el día martes 31 del mes pasado, cuando en una mañana, en plena cuarentena nacional, una mañana sucedió que cientos de nuestros compatriotas, cientos de personas, decidieron acudir a un mercado en un distrito limeño para poder realizar sus compras, sus ventas, como si fuera un día normal en el país, pese a que estamos en una cuarentena. Y aquí la foto que usted lo va a ver, la foto que hemos incluido, y usted va a ver la multitud aglomerada aquel día. Y entonces los periodistas se hacían unas preguntas parecidas a esta. ¿Por qué se comportan así nuestros compatriotas, conociendo el peligro que estamos atravesando? Y yo veía la multitud y pensaba que aún tal vez cristianos, creyentes, estaban en esa multitud. Y más aún, pudimos haber estado usted y yo. Y tendríamos que preguntarnos, ¿hubiera sido correcto ir a este lugar pasando por alto las medidas que se nos dieron, las órdenes que se nos dieron? ¿Hubiera sido correcto nuestro comportamiento? Y precisamente hoy vamos a meditar en la Biblia acerca de nuestra conducta, del comportamiento cristiano. Y vamos a encontrar también aplicaciones pertinentes para los días que estamos atravesando. Días de pandemia mundial, días de cuarentena nacional, días en que Dios está permitiendo que vivamos, pero también son días que Dios tiene controlados. Soberanamente Dios está controlando estos días. No lo dude, hermano querido. Bueno, nosotros los creyentes leemos en los evangelios que Jesucristo en muchas ocasiones exhortaba a la gente a creer en Él. Les exhortaba que sean discípulos suyos. Voy a leer un pasaje que muestra esto. Dice Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y un segundo hombre que estaba allí, Jesús se dirige a este segundo hombre y le dice, sígueme. Y este segundo hombre le responde, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces Jesús sigue con la multitud y un tercer hombre de entre ellos se dirige a Jesús y le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Se dan cuenta entonces que Jesucristo siempre estaba exhortando a las personas a que crean en Él, a que le sigan? Y las personas lo entendían, pero Jesucristo también los confrontaba a estar conscientes que esa decisión aún iba a demandar sacrificio. Pero también leemos en los evangelios que una vez que una persona creía en Jesús y decidía ser su seguidor, Jesús le enseñaba que su conducta debía cambiar, que ahora, a partir de ahora que era discípulo suyo, su comportamiento debería ser consecuente a lo que había decidido ser. Le voy a leer un pasaje bíblico que muestra eso. Es Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Jesús está dirigiendo a sus discípulos, aquellos que habían decidido seguirle, y les dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
ni se enciende una luz dentro de la casa y se pone debajo de un cajón. No, sino que se enciende la luz y se pone sobre un candelero arriba para que alumbre a todos los que están en la casa. Y mire lo que les dice, así alumbre vuestra luz, refiriéndose a la conducta de estos nuevos creyentes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean los hombres sus buenas obras. Ahí está el comportamiento del nuevo creyente. Y cuando vean las buenas obras suyas, el buen comportamiento suyo, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta que Jesús nos enseña que tanto el creer en Él como el comportarse, el comportamiento correcto como un buen creyente son importantes? Pero también para nosotros es importante el poder reflexionar sobre la naturaleza de esta conducta cristiana. Y quiero que me des la oportunidad de hacerlo. La conducta humana, que también es llamada la ética general de la humanidad, se define como aquel deber que tiene cada persona en el mundo hacia sus propios principios morales. Y la naturaleza de esos principios morales que sigue cada persona, la naturaleza de esos principios es su entorno familiar, su entorno educacional, pero también es la sociedad donde él ha nacido, donde él ha crecido, donde se ha formado. ¿Lo entendió? La conducta humana en general, entonces, tiene por naturaleza los principios morales de su entorno, de la sociedad donde vive. En cambio, la conducta cristiana, o llamada ética cristiana, es también el deber interno que siente el creyente, pero es un deber a los principios que se originan en la persona de Dios y en la palabra de Dios. De manera que la conducta cristiana tiene su naturaleza en los principios de la persona de Dios y en su palabra. ¿Se dio cuenta de la diferencia? Creo que sí. Y sabe, este deber en los creyentes empieza cuando Dios hace una obra en el interior, en su ser interior. Porque en el momento en que el creyente arrepentido le pide al Señor Jesús que le perdone sus pecados y decide creer en el Señor Jesús, se produce una obra preciosa en el cual Dios transforma el ser interior. Y así lo asegura la Biblia. Y usted y yo podemos leerlo en 2 Corintios 5:17, que dice que todo aquel que permanece en Cristo, todo aquel que pertenece a Cristo, se ha convertido en una persona nueva. La antigua vida ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y es cierto, porque el Señor cambia el interior de la persona, del creyente, y le da una nueva vida, o como llaman, le da una nueva cosmovisión, una nueva forma de ver esta vida y una nueva forma para poder enfrentarla. Por eso es que los cristianos pueden obedecer los principios de Dios durante todo el transcurso de su vida. Por eso es que los cristianos pueden obedecer los principios de Dios, los mandatos de Dios, no solamente por el deber de hacerlo, sino también porque aman cumplirlos. Y quiero decirle, a propósito, que los principios de Dios son superiores a los principios humanos, porque los principios de Dios son perfectos y eternos. Me quiero tomar un momentito para dirigirme a los amigos que nos están escuchando, que nos están mirando. Querido amigo, escuchaste lo que leí en 2 Corintios 5:17, que decía que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Quiero decirte que Dios quiere darte esta nueva vida. Dios quiere darte una nueva vida con una nueva conducta, con una nueva forma de ver esta vida. Quiere darte esto, Dios. Pero primero
tienes que decidir creer en Cristo. Y quiero decirte que Jesucristo enseñó que para poder creer en Él, tienes que arrepentirte sinceramente de tus pecados y poderle pedir perdón por ellos y entonces decidir creer en Jesús, decidir seguirle por el resto de tu vida. Y cuando tú lo hagas sinceramente, Dios va a cumplir lo que ha prometido. Él va a hacer una nueva vida dentro de ti. Tu vida antigua pasará y una vida nueva será puesta dentro de ti. Y aún necesitamos esa vida nueva para poder enfrentar situaciones como la que estamos enfrentando. Esta situación de pandemia mundial trae mucho temor a los corazones. Temor a que nos contagiemos, temor a que muramos, pero esta nueva vida en Cristo va a alejar todo temor de tu vida y va a traer paz y va a traer también esperanza. Y eso es todo, todos necesitamos eso. Así que te animo a que puedas entregarle tu vida al Señor. Pero también los cristianos sabemos que podemos encontrar en la Biblia diferentes mandatos, ¿verdad?, que nos ayudan en nuestra conducta, en nuestro vivir. Mandatos explícitos que nos dicen qué hacer o qué no hacer. Están, por ejemplo, los 10 mandamientos, cuando se entienden y son interpretados correctamente. Están también los mandamientos de Jesús, los mandamientos de los apóstoles. Todos ellos nos ayudan. Pero también sabemos que la Biblia no nos dice explícitamente, exactamente, qué es lo que debemos hacer o dejar de hacer para todas y cada una de las situaciones que tenemos que enfrentar en nuestra vida. No lo hacen. Por ejemplo, usted no va a encontrar un mandato explícito para la clase de trabajo que debe realizar. Tampoco las personas van a encontrar una prohibición a fumar o algún mandato si debe ir usted o no al cine. Pero lo que sí nos da y lo que encontramos en la Biblia son principios, son fundamentos que nos ayudan y nos ayudarán hoy y en el futuro para tomar correctas decisiones y para tener un comportamiento, una conducta correcta. De manera que nuestra conducta se debe basar en esos fundamentos. Debemos vivir, conducirnos basados en esos fundamentos. Algunos de esos fundamentos quiero compartirles. Quiero compartirles acerca de la verdad, acerca de la justicia y acerca de la bondad. Recuerde usted que estos fundamentos, estos principios, se originan en la persona de Dios. Entonces, vamos a ver el primero, la verdad de Dios. Dice Jeremías 10:10, mas el Señor Dios es la verdad, dice allí. Él mismo es Dios vivo y Rey eterno, de su ira tiembla la tierra y los gentiles no pueden sufrir su furor. Nuestro comportamiento tiene que estar basado, fundamentado en la verdad de Dios. Eso significa que debemos vivir la vida conforme Dios la ve. Y Dios ve esta vida sin mentiras y sin falsedades. En otras palabras, Dios nos dice que debemos vivir esta vida sin pretender engañarle a Él ni engañar a nuestro prójimo. Así debemos comportarnos en verdad en nuestros días. Pero también está el fundamento de la justicia de Dios. El Salmo capítulo 11, verso 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y nuestra conducta debe también estar basada en la justicia de Dios. Eso significa que debemos ser imparciales y equitativos en todo asunto tal como Dios es. Y debemos dar a cada quien lo que se merece, tal como Dios es. Y el tercer fundamento en el cual tiene que estar basada nuestra conducta es en su amor compasivo. En 1 de Juan capítulo 4, verso 9, dice, Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Nuestra conducta se debe basar en su amor compasivo. Debemos vivir teniendo misericordia
de nuestro prójimo que nos necesita. Este tiempo de pandemia es una buena oportunidad. De manera que, hermanos, debemos comportarnos obedeciendo, pues, los mandatos explícitos de la Biblia, como también buscando que nuestras decisiones y nuestros actos estén fundados en estos principios. Cada vez que tú te encuentres con una situación en que no sabes qué hacer, no sabes si es correcto lo que estás decidiendo o lo que estás viviendo, deberías preguntarte o deberías hacerte 3 preguntas. Deberías preguntarte, ¿lo que pienso hacer o lo que estoy haciendo o lo que se me pide hacer corresponde a la verdad de Dios? En primer lugar. En segundo lugar, ¿va de acuerdo a la justicia de Dios? Y en tercer lugar, ¿demuestra compasión a mi prójimo? Si encontramos afirmativas esas 3 preguntas, es como si estuvieran prendidos 3 semáforos, lo cual nos da la señal de que estamos comportándonos correctamente. Ahora vamos a las aplicaciones pertinentes en nuestros días. ¿Cómo debemos actuar los creyentes en estos días de pandemia? ¿Cómo debe ser nuestra conducta entonces? Con respecto a todas las directivas que nuestras autoridades nos han dado en medio de este estado de emergencia, hay que preguntarnos también, hay que hacernos las 3 mismas preguntas. Estas ordenanzas que han sido dadas por el gobierno, ¿corresponden a la verdad de Dios? Sí, porque el principio bíblico nos dice que nuestro cuerpo es la casa del Espíritu, que no somos dueños de este cuerpo, que Dios es el dueño, y por ende debo cuidarlo y protegerlo. El principio se encuentra en 1 Corintios 6:19. También debemos preguntarnos una segunda pregunta, y es, ¿corresponde a la justicia de Dios estos mandatos del gobierno? ¿Corresponden a la justicia de Dios? Sí, sí corresponden, porque el principio bíblico nos dice que es justo obedecer a nuestras autoridades, las cuales han sido puestas por Dios. Usted encuentra el principio en Romanos 13:1. Y nos hacemos la tercera pregunta. ¿Estas ordenanzas corresponden al amor de Dios? Sí, sí corresponden, porque el principio bíblico nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De manera que si evito contagiar a mi prójimo, lo estoy protegiendo, le estoy mostrando amor. Usted encuentra el principio bíblico en Mateo 22, verso 39. Ahora, algunas cosas prácticas. ¿Cómo debemos actuar en esta cuarentena? Le menciono 3 principales. En primer lugar, acércate más a Dios. Acerquémonos más a Dios. Usa este tiempo para acercarte más a Dios. Crece en tu confianza en el Señor. Él es el dueño de todo, pero también es nuestro Padre y Él nos va a acompañar en este tiempo. Que crezca tu confianza en el Señor. Conversa más con Él en oración. Adórale en cada día que pasemos allí en casa. Medita en su palabra más y conócele a través de su palabra más. Pero también demuestra su amor para con los tuyos que están ahí cerca de ti. Ámales más a los tuyos. Y también emplea bien el tiempo que Dios nos está dando. Sácale provecho porque los días no son tan buenos. Pero en segundo lugar, obedece las disposiciones de las autoridades. Cumple la cuarentena. Cumplamos la cuarentena. No salgas de tu casa, al menos que tengas una buena razón. Quédate en casa. Respeta la inmovilización social obligatoria de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Y también la restricción que se ha dado ahora último, que lunes, miércoles y viernes salen varones y martes, jueves y sábado las mujeres. Respétalas. Cuando te sientas con síntomas riesgosos, comunica a las autoridades de salud cómo te sientes, para que vengan y te hagan una prueba. Pero además respeta a la policía, respeta a los miembros del ejército. Cuando los encuentres
Y si los encuentras en la calle, no hables mal con ellos, háblales bien, respétalos. Y también no hables mal de nuestro presidente. No hay que hablar mal ni calumniar a nuestro presidente. Hay que respetarlo. Y por favor también obedece las disposiciones de higiene que se nos ha dado. Lava tus manos constantemente, no llevemos nuestras manos a la cara. Y en tercer lugar, en esta cuarentena, ama a tu prójimo. Respeta el distanciamiento social cuando tengas que ir a un lugar público. Acuérdate, son 1,5 metros o 2 metros. No seamos egoístas. No acaparemos víveres ni artículos de higiene. Dejemos para que nuestro prójimo también pueda tener. Ayudemos con víveres, si los tenemos, ayudemos a los que lo necesitan, a nuestros vecinos o hermanos que lo necesitan. Y si no podemos, no tenemos, oremos a Dios para que Dios provea de alguna forma para ellos. Y por supuesto, comparte en esta cuarentena de la vida nueva que Cristo tiene para toda persona. Comparte todo lo que puedas a través de todo lo que puedas. Vamos a orar un momentito, dándole gracias a Dios. Acompáñame, por favor. Señor, te agradecemos por esta vida nueva que tú nos has dado, por hacernos tus discípulos. Pero también entendemos que nuestro conducir, nuestro comportamiento es importante. Y ayúdanos, Señor, a comportarnos como verdaderos seguidores tuyos en medio de estos días que son difíciles. Ayúdanos a obedecerte a ti, a obedecer a nuestras autoridades, a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. En el nombre de Jesucristo es que oramos así. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga.